¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, continuamos. El concepto de alienación, que es lo que vamos a entrar ahora un poquito más en profundidad, es un concepto que Marx principalmente desarrolló en un libro que lleva como título Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Repito el título del texto, si después lo quieren ubicar en la bibliografía, ustedes tienen ahí Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, y dentro de ese libro hay una parte que se llama el trabajo enajenado, porque hay otros dos conceptos que operan como sinónimos del concepto de alienación, que son el concepto de enajenación y el concepto de extrañamiento, que después inclusive los voy a retomar en parte de esta explicación. Y el concepto de alienación, también dicho sea de paso, es un concepto que Marx utilizó en más de un sentido. No es en un solo sentido, sino en varios sentidos. Por ejemplo, puede significar desprenderse de, renunciar a, privarse de, despojarse de, hacerse exterior a sí mismo. Repito, distintos sentidos o significados: desprenderse de, renunciar a, privarse de, despojarse de, hacerse exterior a sí mismo. No está de más recordar que Marx consideraba que antes de la alienación que sufriría el obrero al formar parte del proceso de producción capitalista, ya había existido un primer momento de alienación. Lo vimos, pero no está de más recordarlo hoy. Y ese primer momento de alienación fue cuando, en el caso concreto de Inglaterra, se sancionaron las Enclosures Acts, los edictos o leyes de cercamiento, que generaron que las familias campesinas fueran separadas, desalojadas de lo que hasta ese momento constituían sus medios naturales de subsistencia. De manera tal que estos cercamientos hicieron que las familias campesinas, sobre todo, aunque también pequeños productores rurales, tuvieran que migrar desde el campo a la ciudad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un éxodo rural, de un movimiento migratorio rural-urbano, y entonces dirigirse hacia las nacientes ciudades industriales, donde venderían su fuerza de trabajo y al mismo tiempo pasarían a constituir una nueva clase social, que sería la clase proletaria, fabril, industrial, urbana. Así que entonces ese fue un primer momento de alienación. Una vez ya establecidos los obreros en las fábricas industriales, estos comenzarán a sufrir una nueva alienación que Marx clasificará en 4 aspectos o en 4 situaciones. Así que vamos a este punto ahora. En primer lugar, Marx destacará la alienación que sufren con relación a su trabajo. Por ejemplo, si aún en el tiempo actual nosotros le preguntáramos a una persona que trabaja por qué trabaja, seguramente consideraría esta como una pregunta muy tonta, porque nos diría: ¿para qué vamos a trabajar? Obviamente que es para ganar un salario, un ingreso, una remuneración, y de esta manera poder comprar los elementos que necesitamos para nuestra vida, para satisfacer en primera instancia nuestras necesidades económicas. Y eso está muy bien. Es muy cierto entonces que mediante el trabajo las personas satisfacen sus necesidades económicas. Pero Marx decía que también la actividad laboral debería ser el lugar donde se puedan desarrollar las potencialidades y las cualidades creativas e imaginativas que tiene todo ser humano. Es decir, que el trabajo no solo sea un medio que nos permite obtener un ingreso, sino también el lugar donde se puede desarrollar eso que Marx consideraba como
una perfectibilidad infinita, como esas facultades mentales de desarrollo ilimitado. Pero esto no es posible en la empresa capitalista, donde los trabajadores no tienen ningún control sobre el proceso de trabajo, entonces se ven obligados a realizar las tareas en el modo o la manera que se les indica, en el tiempo determinado que se les indica. En definitiva, todo está reglamentado, supervisado. Los trabajadores prácticamente han quedado convertidos en un apéndice más de las máquinas. Entonces, toda esta situación implica una alienación con relación o con respecto a su trabajo. Una segunda cuestión es la alienación que sufren con relación a los productos de su trabajo. Y es aquí entonces donde se incorporan los otros dos conceptos sinónimos, los conceptos de enajenación y extrañamiento. Enajenación como aquello que se nos vuelve ajeno, extrañamiento como aquello que se nos vuelve extraño. Porque ¿qué pasa? Que los bienes, los artículos que genera el trabajador no le pertenecen, le son ajenos, le son extraños, pertenecen al capitalista que ha comprado su tiempo y su esfuerzo a cambio de un salario. Y esto es entonces lo que explica la alienación con respecto a los productos de su trabajo. Una tercera cuestión es la alienación que sufren con relación a otros trabajadores, con relación a sus compañeros de trabajo. Porque en el capitalismo el trabajo deja de ser una experiencia de cooperación y solidaridad. Los trabajadores entran en relaciones de competencia entre sí. Entonces sucede, siempre obviamente, siguiendo las ideas de Marx y siempre también no perdiendo de vista el trabajo industrial en el siglo XIX, que en vez de desarrollarse entre los trabajadores vínculos cooperativos y solidarios, lo que se establece entre ellos son relaciones de competencia. Y un cuarto aspecto es la alienación con relación a sí mismo, separado a sí mismo y su propia naturaleza humana. Lo leo textual, dice Marx, en este caso el trabajador no desarrolla libremente sus energías físicas y mentales, sino que arruina su cuerpo y su espíritu. Otra vez, no desarrolla libremente sus energías físicas y mentales, sino que arruina su cuerpo y su espíritu. Solo se encuentra a sí mismo en su tiempo libre. Cuando trabaja, deja de ser él, está fuera de sí. Es decir, que en cuanto el trabajador industrial se aplica a la producción y al trabajo que realiza, como que perdería su humanidad, sus cualidades humanas, arruina su mente, su cuerpo, su espíritu, y solo recupera todo esto cuando sale de su trabajo o cuando está fuera de esta producción. Aprovecho también para hacerles conocer algunas de las frases, diríamos, más sentenciosas de Marx con respecto a esta situación. Frases que además se han convertido en bastante célebres a la vez que significativas en cuanto a representación de su pensamiento. Por ejemplo, él decía, el obrero cuanto más produce, más pobre es. Por una sencilla razón, cuanto más produce, más ganancia le genera al capitalista, mientras que él sigue teniendo su salario de subsistencia. Más productos, más ganancia, más plusvalía, es el concepto más utilizado. El capitalista de un nuevo medio de producción acrecienta su capital y el obrero siempre sigue con su salario de subsistencia. En términos comparativos, uno más enriquece, el otro más se empobrece. También dice, el hombre es él cuando no trabaja. Perdón, el hombre es él cuando no trabaja. Es él cuando no trabaja y no es él cuando trabaja. Y un poco más de lo mismo.
Cuando el obrero, el proletario, realiza su tarea, es como que se despoja, ¿se acuerdan que lo dijimos? No solo de sus cualidades humanas, sino hasta también de sus cualidades animales, y solo las vuelve a recuperar o solo vuelve a recuperar su humanidad cuando no está trabajando. Tan pronto como deja de existir una compulsión física o de otro tipo, huye del trabajo como de la peste. También lo mismo, digamos, no ve la hora que termine su jornada laboral, no ve la hora de liberarse de esas condiciones de explotación y de alienación para huir de ese trabajo, como por ahí la gente trataba de huir en el siglo XIV de la peste negra, la peste bubónica. Y otra cuestión también, como frase sentenciosa, es cuando dice: los trabajadores, cuanto más se implican en su trabajo, más se deshumanizan y más se alienan. Cuestión muy interesante, porque fíjense ustedes que cualquier empresario, si algo que quiere de sus trabajadores es que tengan una fuerte contracción con lo que hacen, lo que comúnmente se llama ponerse la camiseta de la empresa, identificarse con la empresa. Muchas veces los empresarios dicen que es como un segundo hogar, una gran familia, bueno, todas frases que usa el empresariado, y Marx está diciendo: no esperen demasiado eso, porque el trabajador justamente no va a tener mucha contracción a lo que hace, sobre todo por lo que esto genera en él, ¿no es cierto? Más se aplican a su trabajo, más se implican, más se deshumanizan, más se alienan. Bueno, a ver, un aumento de los salarios, como tantas veces se pide aún hoy en día en varias protestas que llevan inclusive al corte de calles, de rutas en tiempos más actuales, o cuando por ahí el sector trabajador no logra un acuerdo paritario con sus empleadores por aumentarles salarios, para Marx no resuelve un problema de fondo. Aumentarle el salario, la remuneración a los trabajadores no resuelve el problema de fondo, por lo menos en esa época, que es el problema de la alienación. Y a tal punto no lo resuelve que Marx decía que aumentarle el salario al trabajador sería algo así como pagarle una mejor remuneración a los esclavos. Sobre todo porque muchas veces Marx comparaba las fábricas capitalistas del siglo XIX como si fueran un cuartel o una prisión. Entonces, a partir de este pensamiento, no participaba demasiado de la puja por los salarios. No resolvía, según él, el problema de fondo, que era la conciencia alienada que el trabajo industrial capitalista de ese momento generaba. Y además, la experiencia alienante de este tipo de trabajo no favorece el cambio social y la voluntad transformadora. Él consideraba que el proletariado, sobre todo, al ser víctima de esta alienación y generarle una conciencia alienada, no podía despertar en ellos una voluntad de cambio, una voluntad de transformación que llevara a modificar esa situación. Pero sin embargo pensaba que un día los trabajadores iban a identificar a los verdaderos causantes de su situación. Y llegado ese momento, entonces se convertirían en una clase social y a partir de allí iniciar algún tipo de acción que cambie, que modifique, que transforme todas estas cuestiones. Pero para eso, y acá vienen dos conceptos, debían dejar de ser una clase en sí, ese es un concepto, y pasar a ser una clase para sí. Dejar de ser una clase en sí y pasar a ser una clase para sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Fundamentalmente la conciencia de clase. El proletariado como clase en sí no tiene conciencia de clase. Cuando pasara a ser una clase para sí,
ahí adquiriría una determinada conciencia de clase. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es tomar conciencia de clase? ¿Qué es adquirir conciencia de clase? Tomar conciencia de clase implica dos situaciones. Por un lado, tomar conciencia de su lugar en la producción. Porque para Marx, el verdadero productor social es el obrero. Es decir, el empresario dueño de los medios de producción es dueño del capital líquido, es decir, plata contante y sonante, es también el dueño de la fábrica, de los instrumentos, las máquinas, paga los salarios, etc. Pero producir no produce nada. El verdadero productor social de los artículos que la sociedad necesita, de las mercancías que la sociedad necesita, es el obrero. Es el que tiene, como se dice en francés, el savoir-faire, el saber hacer. Su concurrencia diariamente a su puesto de trabajo lo hace conocedor al detalle de las distintas operatorias que se necesitan para generar un bien determinado. En definitiva, el verdadero productor social es el obrero y no el empresario. Entonces, como parte de esa conciencia de clase, era tomar conciencia de eso. Y una segunda cuestión también es tomar conciencia de su potencial como clase revolucionaria. En este sentido, Marx señalaba, no sin cierta ironía, que en movimientos revolucionarios anteriores había sido la clase burguesa la clase revolucionaria. Y ponía como ejemplo la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ambas revoluciones burguesas, donde la clase burguesa se había, digamos, alzado como clase revolucionaria para llevar los cambios y las transformaciones que estas dos revoluciones generaron. Entonces Marx decía que la próxima clase revolucionaria tenía que ser la clase proletaria. Y eso también es tomar conciencia de clase, que la clase obrera, que la clase proletaria encierra en su seno un potencial de cambio, un potencial transformador, un potencial que pueda revolucionar el estado de cosas existente. Pero también habíamos dicho en la clase anterior que no solo se aliena el obrero, sino que también se aliena al empresario capitalista. Uno podría decir, ¿cómo que se aliena? Tiene una gran ganancia, puede darse una gran vida, puede acceder a todo lo que quiera. Bueno, el empresario capitalista se aliena por dos circunstancias específicas. Una tiene que ver con su constante ambición, casi desmedida, de querer obtener cada vez más capital, de querer acumular cada vez más ganancias. Entonces una persona que orienta toda su vida, que justifica su existencia, nada más que la obtención de lucro y de ganancias, es una persona que también sufre una alienación en este sentido. Y por otro lado también se aliena por una cuestión religiosa. Y atención, porque aquí vamos a encontrar un punto de contacto con el estudio que hizo Weber sobre la religión protestante. ¿Se acuerdan? Traten de recordarlo. En el caso particular de Inglaterra, como en el caso particular de Alemania, no tanto en el de Francia, la mayoría de los empresarios capitalistas eran de religión protestante. Y el protestantismo considera que entre las virtudes que tienen que tener sus fieles está, algo que ya vimos también, el puritanismo y el ascetismo. Es decir, que el verdadero fiel creyente protestante tiene que llevar una vida puritana, una vida ascética, lejos de todo interés material, donde no hay ningún problema en que quiera acumular todo el dinero que pueda, pero alejado de todo lujo, de todo vicio, de todo derroche, no solo de dinero, sino también de tiempo. Entonces, es una creencia religiosa que predica como principales virtudes en sus fieles una vida de negación, de carencia, de frugalidad, de ahorro.
Una vida frugal es más o menos similar a una vida ahorrativa, que llevado al extremo puede caer en la avaricia. Entonces, el empresario capitalista protestante, lejos, como uno intuiría, de pensar, de darse todos los gustos, los lujos, etcétera, se priva de todo eso, hace un fiel cumplimiento de esta suerte de virtudes cardinales, y entonces, en definitiva, es una creencia religiosa que también genera alienación. Entonces, tanto por su ambición de acumular cada vez más ganancia y su creencia religiosa, termina también alienándose, igual que el obrero, aunque por otras circunstancias. Y es entonces que Marx concluye que si en la sociedad capitalista tanto el obrero se aliena como también el empresario lo hace, ¿cuál es la conclusión? Que la sociedad capitalista es una sociedad toda alienada. La alienación recae tanto sobre el proletariado como sobre el empresariado propietario de los medios de producción. Y esta situación no se iba a resolver dentro del capitalismo, sino en una próxima etapa de desarrollo histórico, cuando los medios de producción estén socializados. Y concretamente esa próxima etapa histórica que estaría por venir era el comunismo. Entonces ahora voy a pasar a considerar algunas de las expresiones que Schelling utiliza para describir cómo sería esa próxima etapa del comunismo. Se imagina que sobre el comunismo hay bibliotecas enteras, así que lo que yo voy a decir acá son nada más que 2 o 3 frases, ajustándome casi estrictamente a lo que está en el texto de la bibliografía. En principio, el comunismo no sería un fin en sí mismo. El comunismo no sería un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar mayor libertad, mayor humanidad. Sería también un movimiento real, crítico y revolucionario que suprimiría el presente estado de cosas mediante lo que ya hemos visto sobradamente: la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su reemplazo por la socialización de esos medios. Entonces, cuando quede abolida la propiedad privada de los medios de producción y estos se socialicen, conjuntamente también desaparecerá el trabajo alienado. O sea que son 2 cosas que se dan a la par. Y ahora voy a comentar algo que les cuesta a veces un poquito entender. Cuando se pase del capitalismo al socialismo o al comunismo, como dijimos recién, ya no habrá más propietarios privados. Entonces será la propia sociedad la que pase a regular la propiedad general, la producción general, perdón. Será la propia sociedad la que pasa a regular la producción general, y eso es lo que significa socialización de los medios de producción. Los medios de producción van a estar en manos de toda la sociedad. ¿Podría repetir, profe? Sí, cómo no. En el socialismo y o comunismo, que no es lo mismo, pero lo voy a usar como términos equivalentes, al no haber ya más propietarios de los medios de producción, sino que los medios de producción están socializados, esto significa que es la propia sociedad, por lo menos en términos teóricos, la que pasa a regular la producción general. Y de esta manera, entonces, dicha producción queda liberada de las ataduras de las relaciones de propiedad capitalista. La productividad social queda liberada de las ataduras de las relaciones de propiedad capitalista. Para entender esto hay que entender lo siguiente, siempre obviamente del planteo de Marx. La producción tiene un carácter social, y este es un principio que los empresarios capitalistas o
o desconocen o no quieren reconocer. En el capitalismo la producción está sujeta a las decisiones tanto individuales como corporativas de los empresarios. Que es lo mismo que decir lo siguiente: como el empresario es el dueño de todo lo que se utiliza para la producción, se considera con el pleno derecho de producir lo que se le ocurra, de fabricar lo que se le ocurra y en la cantidad que considere conveniente. Entonces, se desconoce este principio. La producción tiene un carácter social. La producción tiene que contemplar qué es lo que el público necesita. La producción tiene que estar concretamente planificada y regulada, si es que no se quieren fundir. Los empresarios se funden porque desconocen este principio. Entonces, en el capitalismo, en un orden económico no regulado ni planificado, se puede llegar a generar un volumen de mercancías cuya totalidad no va a ser adquirido por el público. Y esto es lo que puede llevar, y es lo que Marx decía que iba a pasar si la planificación no estaba planificada y regulada. Entonces, esto se soluciona con los medios de producción socializados. Eso es lo que significa que la productividad social queda liberada de las ataduras, que es lo mismo que decir de las decisiones individuales y corporativas de las relaciones de propiedad capitalista. Cuando esto suceda, decía Marx, se pasará del reino de la necesidad al reino de la libertad. En el capitalismo se trabaja y se produce por el mero hecho de satisfacer las necesidades primeras y elementales. No hay lugar ni tiempo para otra cosa. En vez de trabajar para vivir, se vive para trabajar. 12, 16, las horas que sean. En cambio, en el socialismo y o comunismo, viviríamos en el reino de la libertad, donde cada uno podría realizarse en el ámbito que elija y además de trabajar, también podría realizar otro tipo de actividades. Hoy diríamos recreativas, culturales, artísticas, deportivas, etc. Y de esta manera también el libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos. El libre desarrollo de cada uno será la condición para el libre desarrollo de todos. Esto no pasa en el capitalismo, donde la frase que la representa es que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Bueno, es esto solamente lo que voy a decir sobre este asunto, ajustándome estrictamente a lo que está en el texto de Seidel. Voy a pasar ahora a otra temática que la podemos titular el materialismo dialéctico. Los análisis que hace Marx son desde una perspectiva materialista dialéctica y materialista histórica. Comienzo entonces por desarrollar qué es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico constituye en Marx un pensamiento crítico, empírico, sociológico y revolucionario. Es un pensamiento crítico, empírico, sociológico y revolucionario. Y en este caso, al igual que había hecho con el concepto de alienación que tomó de Hegel, Marx también va a tomar el concepto de dialéctica de Hegel, el cual también va a reformular y lo va a conceptualizar de acuerdo a su propio pensamiento. ¿Qué significa dialéctica? También es un concepto que puede tener distintos significados, pero para el caso particular nuestro, para lo que es esta materia en esta cátedra, dialéctica lo entendemos como contradicción, antagonismo, oposición, tanto en Hegel como en Marx.
Dialéctica para nosotros viene a significar eso: antagonismo, contradicciones, oposición. La filosofía de Hegel, desde esta perspectiva, era de un idealismo dialéctico o dialéctica idealista. Lo podemos decir de las dos maneras. Mientras que Marx la va a reformular hacia un materialismo dialéctico. Otra vez, entonces, la filosofía hegeliana era de un idealismo dialéctico, dialéctica idealista. Marx lo reformula hacia un materialismo dialéctico. Veamos primero entonces la dialéctica de Hegel y luego la dialéctica de Marx. Para Hegel, la naturaleza, la realidad y la sociedad están gobernadas por la idea. Idea es un concepto que debemos escribir con I mayúscula porque es un concepto original, representativo de la filosofía de Hegel. ¿Qué significa idea? Idea sería equivalente a razón, pensamiento, o razonamiento, pensamiento. Y esa idea tiene una lógica dialéctica. El desarrollo de la idea, de la razón y del pensamiento sigue un proceso dialéctico. O podríamos decir, para que se entienda mejor, es una forma de pensar. Pero además en Hegel la dialéctica no solo es una forma de pensar, sino que también es la manera en que se desenvuelve la realidad y la manera también en que se desarrolla la historia. Entonces, otra vez, la dialéctica hegeliana representa tanto una forma de pensar, de razonar, como asimismo la manera, la forma en que se envuelve la realidad dialéctica, la manera en que se desarrolla la historia. La historia es dialéctica, está sujeta a contradicciones, antagonismo y oposiciones. Entendido esto, vamos a ver entonces las dos maneras: el desarrollo dialéctico de la idea como forma de pensar y la ubicación de un hecho histórico dentro de este esquema dialéctico de Hegel. En su proceso dialéctico, la idea como forma de pensar atraviesa tres momentos. El primero es la tesis. La tesis constituye o representa la posición o exposición. Es el primer momento del desarrollo dialéctico. La tesis, posición o exposición. El segundo momento es la antítesis. A veces también se dice antítesis. Es la negación u oposición. Y el tercer momento es la síntesis. La síntesis constituye o representa la negación de la negación o la conciliación de los opuestos. Entonces, otra vez, tesis, posición, exposición, antítesis, negación u oposición, y la síntesis, la negación de la negación o la conciliación de los opuestos. Ese es el desarrollo dialéctico como una forma de pensar. Tomemos como ejemplo un hecho que vimos, la Revolución Francesa, y vamos a ubicarla en este esquema. Tomando como ejemplo la Revolución Francesa, ese proceso histórico, la tesis sería el antiguo régimen. La tesis estaría representada por el Ancien Régime, la Francia pre-revolucionaria. La antítesis a eso es la propia revolución, el proceso revolucionario. Y la síntesis entre la tesis y la antítesis sería la era napoleónica. Entonces, la tesis, antiguo régimen, antítesis, la revolución francesa, y la síntesis, la era napoleónica.
Y Hegel consideraba que en determinado momento la síntesis se convertía en tesis, a esta le surgía una antítesis y asimismo una nueva síntesis. Y permanentemente este proceso se repetía. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Bien. Por otra parte también Hegel, y en esto va a coincidir Marx, se oponen al positivismo. Y entonces también aquí vamos a recordar una comparación entre Marx y Durkheim respecto de cómo consideraba uno y cómo consideraba otro a los hechos sociales. Para Durkheim los hechos sociales son un producto de la sociedad. Son independientes de la acción de los individuos o de la voluntad de las personas. Y hay que tomarlos como algo dado, someterse a ellos, porque además son inmodificables. ¿De acuerdo? Marx, basándose en la dialéctica hegeliana, considera a los hechos dados como algo que representan una verdad temporaria y parcial. Son un momento, una fase negativa en el desarrollo de la verdad. Concretamente, y esta es la gran diferencia, para Marx los hechos sociales pueden ser criticados, pueden ser trascendidos y pueden ser modificados. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora entonces cómo Marx reformula la dialéctica hegeliana idealista hacia un materialismo dialéctico. Y lo vamos a ver principalmente a partir de tres expresiones que casi resumen esta cuestión en Marx. Frente a los planteos filosóficos de Hegel, Marx expresará lo siguiente. Dirá, toda la filosofía hasta Hegel ha sido pura teoría. Ahí ya lo mata su maestro, ¿no? Toda la filosofía hasta Hegel ha sido pura teoría. Pensamiento puro e inmaterial que deja las cosas como están. Otra, toda la historia de la filosofía hasta Hegel se ha dedicado a interpretar el mundo. Ha llegado la hora de transformarlo. Claro, Hegel, miren, si lo tuviéramos que ubicar dentro de las ideologías actuales, diríamos que era un liberal. Y no tenía realmente una tendencia revolucionaria, no estaba en el ánimo de Hegel, querer realizar una revolución, un cambio drástico de las estructuras. Entonces Marx dice, basta de teoría, basta de filosofar, basta de interpretar lo que pasa en el mundo, lo que hay que hacer es cambiarlo, lo que hay que hacer es transformarlo. Y una tercera frase representativa es cuando él dice, la realidad política y social de la época es contradictoria, o sea, es dialéctica. Es necesario conciliarla, síntesis, mediante una praxis revolucionaria. Praxis con X, praxis práctica, una práctica revolucionaria. Esto es lo que le imprime Marx. Una praxis revolucionaria, esto es lo que Marx utiliza como complemento o diferencia de la dialéctica hegeliana. La praxis revolucionaria, la práctica revolucionaria. Quiero comentar algo más de tinte anecdótico, que tiene que ver con estas frases. Cuando murió Marx, como ya les dije, fue sepultado en el cementerio de Highgate en Londres, se le construyó un mausoleo ahí, y fue todo un desafío qué frase o qué elegir como representativo de su vida, de su acción, de sus escritos, que lo recordara en su lápida. Y eligieron la segunda frase. No exactamente igual, pero más o menos dice ahí,
los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, ha llegado la hora de transformarlo. Eligieron esa frase como la más representativa de todo su pensamiento y de toda su acción en vida. Bueno, vuelvo a Hegel. Para Hegel, todo lo racional es real. Para Hegel, todo lo racional es real. Y todo lo racional es real. Otra vez, todo lo real es racional y todo lo racional es real, decía Hegel. Entonces, para Hegel, todo lo que existe como realidad, lo que sucede en la historia, tiene un carácter racional. Y si no lo tiene ahora, lo tendrá algún día. Podríamos decir de otra manera que todo lo que existe tiene una razón de ser. Todo lo que existe en la sociedad humana, para ser más concretos, obedece a un criterio de racionalidad, tiene su razón de existir, su razón de ser, o algo así como un principio de razón suficiente. En cambio, para Marx, en el mundo humano hay un elemento irracional. En el mundo humano hay un elemento irracional que mientras exista se está negando la razón. Mientras exista la razón no está realizada. ¿Y qué es ese elemento? La existencia del proletariado. La existencia de una clase que carece de propiedad, que no es libre ni es persona, que no accede a la cultura. Entonces, mientras haya una clase que viva en esas condiciones, la razón no está realizada. El proletariado está excluido de la racionalidad. Y con esto se opone a Hegel de que todo lo que existe es racional. Bueno, entonces todas estas consideraciones de Marx implican un materialismo dialéctico o dialéctica materialista. Muchos críticos de Marx, por supuesto que malintencionados, dicen que el pensamiento de Marx es un pensamiento materialista porque Marx ponía mucho acento en el determinismo económico de todo lo que pasa en la sociedad humana. Por lo tanto, lo quieren presentar como un ser falto de sensibilidad o falto de espiritualidad. Por eso lo llaman materialista en un sentido común y vulgar de la palabra. Que el pensamiento de Marx es materialista es cierto, pero ¿por qué? Porque él siempre se ubica en el plano social. En sus análisis siempre considera las condiciones materiales de vida y existencia de las personas. Entonces, por eso es un pensamiento materialista, no porque no le gustara el arte, la música, un cuadro, un ser falto de sensibilidad o espiritualidad. No, su pensamiento es materialista porque siempre se ubica en sus análisis en el plano social, tomando en cuenta cuáles son las condiciones materiales de vida y existencia de las personas. Entonces, la dialéctica es la marcha de la historia misma. La fuerza motriz de la historia es la dialéctica. La realidad y la historia tienen una marcha dialéctica porque están sometidas permanentemente a antagonismos, a contradicciones, a oposiciones. Recordemos que para Marx la historia de la humanidad no ha sido ni más ni menos que la historia de la lucha de clases en todos los periodos históricos. Así que si de dialéctica hablamos y de contradicciones básicas hablamos, la contradicción que ha acompañado siempre a la historia de la humanidad ha sido la lucha de clases. En su momento fue entre amos y esclavos, después entre siervos y vasallos, en el capitalismo entre burgueses y proletarios.
Bueno, si hemos entendido esto, vamos ahora a pasar a un punto donde vamos a aplicar el análisis materialista dialéctico al funcionamiento del sistema capitalista. Porque el capitalismo tiene su propia dialéctica. El capitalismo encierra en su seno sus propias contradicciones. Esto sería entonces algo así como la dialéctica o contradicciones del sistema capitalista. Marx había podido comprobar que el capitalismo venía sufriendo crisis cíclicas, o sea, del ciclo, aproximadamente cada 10 años. ¿No? El comportamiento económico típico, ¿cuál es? Un comportamiento cíclico. Momentos en que hay un gran crecimiento, desarrollo económico. Si lo representamos gráficamente en el eje de coordenadas cartesianas, vamos a tener una curva ascendente. Y otros momentos son ciclos de recesión, estancamiento, falta de crecimiento, curva descendente. Ese es el típico comportamiento cíclico de la economía. Esto se daba cada 10 años, pero resulta que el capitalismo siempre lograba recuperarse. Marx pensaba que en algún momento sufriría una nueva crisis y esa sería la última, total, definitiva. Llegaría un momento en que el capitalismo colapsaría para siempre. Y esto sería el resultado de su propia dialéctica, sería el resultado de sus propias contradicciones. El capitalismo no es un orden social inmutable. Él decía que era el eslabón débil de una cadena, es un fenómeno temporario. Esto es interesante porque cuando Marx comenta esta situación dice, o sea, totalmente, Durkheim que hubiera dicho el capitalismo. El capitalismo un día apareció, un día nos levantamos a la mañana y nos encontramos que el sistema económico estaba basado en la producción capitalista. Marx dice, no, el capitalismo lo generaron los propios hombres. Cosa también irónica, ¿no? Pues generaron un sistema que los explota. Ahora, que haya sido la propia acción humana la que haya generado un sistema económico que los explota y lo aliena, no quiere decir que toda la vida tengan que vivir sometido a ellos. Entonces consideraba que era el eslabón débil de una cadena, que era un fenómeno temporario, no es que vino a quedarse para siempre, y que era susceptible de poder cambiarse. Bueno, esto como una especie de introducción a la cuestión. El capitalismo tendría una contradicción básica fundamental. Una contradicción básica fundamental de la cual se derivan otras contradicciones. Una contradicción básica fundamental es la que se da entre la propiedad privada de los medios de producción y la necesaria socialización de las fuerzas productivas. Ahí les agrego un concepto nuevo. Repito, contradicción básica primera entre la propiedad privada de los medios de producción y la necesaria socialización de las fuerzas productivas. Ustedes dirán, veníamos diciendo socialización de los medios de producción. Es cierto. Fuerzas productivas es un concepto más amplio, dentro del cual están incorporados los medios de producción, y después voy a tomar para desarrollar un poquito más en detalle. De esta contradicción primera y básica se derivan dos líneas de contradicciones. Una a nivel económico y otra a nivel de las clases sociales. A nivel económico, la contradicción es entre la producción y el consumo. Y a nivel social a nivel de las clases sociales es entre la burguesía y el proletariado. Paso entonces a desarrollar esta cuestión. En el capitalismo,
la organización de la producción al interior de las fábricas se realiza, como ya vengo diciendo, sin planificación ni regulación. Y acá suelen cometer un error que se los advierto para que traten de evitarlo. Muchas veces dicen o escriben, no hay control. No usen esa palabra porque no es la más precisa. Control hay. El empresario controla su producción. Lo que no hace es planificarla y regularla. Entonces, al interior de las fábricas capitalistas no hay planificación ni regulación. ¿Y esto a qué lleva? Esto lleva o llevaría a una anarquía y a una deformación de la producción. Que no son meras palabras, son conceptos, ¿eh? La producción se anarquiza cuando el volumen de lo producido, la cantidad de productos ofertados es mucho mayor a la cantidad o al volumen de productos consumidos o adquiridos por la población. Eso es anarquía de la producción. Se anarquiza. La deformación de la producción ocurre cuando el tipo de productos no coincide con las necesidades de la población. Anarquía y deformación de la producción son el resultado de una producción no planificada ni regulada. ¿Y cuál es la consecuencia última de esto? La sobreproducción. Entonces lo que Marx decía es que el capitalismo, la última crisis que iba a sufrir, que sería la última y total, era una crisis de sobreproducción. La falta de planificación y regulación lo iba a llevar a generar un volumen, un stock de mercaderías, digamos en términos más actuales, de las cuales una gran parte no iba a poder vender. Si no vende sus productos no hay ganancia, las empresas iban a fundir, iban a quebrar, y esto iba a tener un efecto multiplicador, efecto dominó, como se dice a veces, que iba a llevar al colapso total del capitalismo. Estas ideas son totalmente contrarias a la economía clásica liberal. La economía clásica liberal se basa en la ley de la oferta y la demanda y la libre competencia. Seguramente conocerán el clásico gráfico donde se representan las curvas de oferta y demanda, y en la intersección, en el punto en que se cruzan oferta y demanda, ahí está el punto de equilibrio del mercado, ¿no es cierto? Es una ley esta que plantea que la oferta es igual a la demanda o que todo lo que se produce se consume. Entonces, un empresario capitalista que se guía por esa ley económica no tiene nada de qué preocuparse. Cualquier producto que fabrique, y en la cantidad que lo fabrique, apenas lo coloque en el mercado, la gente lo va a conseguir, lo va a comprar, le va a generar ganancia, y la demanda va a igualar a la oferta del producto o a la cantidad de producto ofrecido. Marx dice, no hagas eso porque te vas a fundir. No te pongas a fabricar fideos porque es una ganancia si ya tenés 300 empresas que fabrican fideos. Porque es posible que vendas, pero después la competencia, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? La cuestión es que Marx dice, no, esa ley no. La producción tiene que estar planificada y regulada. Bueno, o sea que se opone a la ley de oferta y demanda. Esta crisis ocurrió. Esta fue la famosa crisis del 30. Crisis que solemos nombrarla como la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, la quiebra de Wall Street, el Viernes Negro de septiembre de 1929, donde las acciones en la bolsa de Nueva York cayeron en picada. Se desplomó. Y esto generó la gran depresión económica de los 30. ¿Pero por qué? ¿Qué había detrás de ese fenómeno? Empresas capitalistas quebradas. Empresas capitalistas que habían sufrido esta sobreproducción. Y que en algunos casos, ¿saben qué se hizo? Se tiraron autos al mar. Se alimentaron locomotoras con granos de café.
La sobreproducción en algunos artículos tuvo ese destino, el derroche de mercaderías, a los cuales aún el capitalismo actualmente en algunos casos pasa, como por ejemplo las grandes cadenas de hipermercados que no pueden tener productos vencidos en sus góndolas porque son pasibles de millonarias multas, y muchas veces los productos que no pueden reelaborar, en vez de donarlos, los tiran, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense cómo algunas cosas aún siguen estando presentes. También suele suceder que a veces, cuando el sistema capitalista se encuentra con una sobreproducción, en el mejor de los casos puede canalizar el excedente hacia los mercados externos. Y en el peor de los casos, ¿qué hizo? Se benefició de la industria bélica. Porque tanto la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, como la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, tuvieron entre sus antecedentes grandes crisis capitalistas. 1873, 1929, 1930. Sin embargo, ¿cómo te enseñan esto en el colegio? Te enseñan que la Primera Guerra Mundial estalló por el famoso atentado de Sarajevo, que el estudiante mató al archiduque Francisco Fernando, bla, 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 bla. Pero además de ese hecho, que sí es cierto, hay un trasfondo capitalista, que es la recomposición de su base de acumulación a partir de la industria bélica. Entonces, en vez de generar alimentos, bienes que la sociedad necesita, se resiente la industria manufacturera porque se empiezan a fabricar tanques, cañones, armas de guerra, en definitiva, de todo tipo, y obviamente no es industria manufacturera, es industria bélica. Así que las guerras le vinieron bárbaro al capitalismo para recomponer sus momentos de crisis. Bueno, con respecto a la otra contradicción entre el proletariado y la burguesía, Marx decía: la burguesía no se da cuenta que está generando sus propios sepultureros. Al mantener a una clase en esas condiciones tan miserables de vida, con ese tan bajo salario, algún día se van a levantar contra ellos. Frase del libro: van a arrancar de sus manos los medios de producción. Metafóricamente, los está convirtiendo en sus propios sepultureros. Entonces, ¿por qué se hace necesaria la socialización de los medios de producción? Por varios factores. Uno de ellos es que los sectores de la economía se van haciendo cada vez más interdependientes. Por otra parte, también la producción va teniendo cada vez más un carácter social. Por otra parte, también porque el desarrollo científico, tecnológico, aplicado a la producción, va mejorando los instrumentos de trabajo, los medios de trabajo, y con esto también va aumentando la productividad humana. Entonces, todas estas circunstancias exigen, si quieren entre comillas, que los medios de producción no sigan estando en manos privadas, sino que se socialicen. ¿Y por qué? Vamos a otro aspecto. ¿Qué son las fuerzas productivas? Después voy a entrar en detalle, pero en términos generales, las fuerzas productivas es lo que hace progresar un país. ¿Por qué hay países desarrollados y otros subdesarrollados? Porque los países desarrollados tienen un mayor grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Y los países subdesarrollados son menor grado de desarrollo. Los países desarrollados son los que más invierten en tecnología de punta. Cuando existió el Fordismo, el Taylorismo-Fordismo, las industrias eran mano de obra intensivas. Entonces, quiere decir
que no era tan importante que toda la población trabajadora tuviera una alta calificación. Tenían trabajo todos, los trabajadores de baja calificación, de mediana calificación, de alta calificación, porque las industrias tayloristas fordistas eran mano de obra intensiva. Había un predominio del capital variable sobre el capital fijo. Hoy, las naciones desarrolladas que han tecnificado y tecnologizado sus industrias son capital intensivas o conocimiento intensivas. Y esto requiere entonces un determinado nivel de calificación de su población trabajadora. Y además son naciones, por qué no decirlo también, que destinan una parte considerable de su PBI al desarrollo educativo, tecnológico, etcétera, científico, etcétera. Entonces son naciones desarrolladas con un mayor grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Su población está más calificada. Parte, por ejemplo, del problema de los millones de desocupados es porque no han reconvertido su fuerza de trabajo de acuerdo a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Entonces son portadores de una fuerza laboral obsoleta. Parte de la desocupación, no todo, pero parte de la desocupación se explica por eso, por la falta de reconversión de la fuerza de trabajo en una mayor capacitación, y los estados, algunos estados no se preocupan por eso. Fíjense que Japón, que sufrió 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, luego de eso, que fue de alguna manera también otro holocausto y otro genocidio, logró recuperarse rápidamente y convertirse en una nación desarrollada, tecnologizada y poderosa, competitiva a nivel mundial, gracias a que no existía analfabetismo y gracias a que la población tenía un alto nivel educativo y cultural. Es todo un tema, el tema de la educación en Japón. En cambio, un país que hubiera sufrido eso y que no hubiera estado en esas condiciones, antes de incorporar las nuevas tecnologías informatizadas, computadoras, máquinas, herramientas de control numérico, robots, etcétera, hubiera tenido que calificar a su población. ¿Se entiende entonces la diferencia? Porque hay países desarrollados y otros subdesarrollados. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decía Marx? Voy al punto ahora. Marx decía que las fuerzas productivas dentro del capitalismo iban a llegar a un momento en que ya no iban a contribuir al desarrollo económico y social. Al contrario, se iban a convertir en una traba. Lo digo otra vez. Las fuerzas productivas, en un primer momento, su desarrollo son las que contribuyen al desarrollo económico y social de una sociedad. Pero Marx decía que iba a llegar un momento que ya no iban a contribuir a ese desarrollo. Al contrario, se iban a convertir en una traba de ese desarrollo. ¿Por qué? Porque iban a chocar. Así se tradujo del original en alemán. Iban a chocar contra las relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales de producción encierran a su vez relaciones de propiedad con los medios de producción. Entonces, esto también exige una socialización de los medios de producción. Si no terminaron de comprenderlo, no se preocupen, porque igual después lo tengo que retomar. Bueno, eso en cuanto al análisis dialéctico materialista del capitalismo. Pasemos ahora al materialismo histórico, donde también vamos a comparar el pensamiento de Hegel con el de Marx. El materialismo histórico representa en Marx su filosofía materialista de la historia. Otra vez, el materialismo histórico representa en Marx su filosofía materialista de la historia, a partir de considerar la relación entre la existencia social y la conciencia social.
la relación entre la existencia social y la conciencia social. La frase bastante citada de Marx sobre esto es la siguiente. Marx dice: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social. Repito, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, sino que es su existencia la que determina su conciencia. Entonces, otra vez, son las condiciones materiales de vida y existencia las que determinan la conciencia o el pensamiento de los hombres. Quien vive una existencia alienada tiene una conciencia alienada. Bueno, en cambio Hegel tenía una filosofía idealista de la historia. La de Marx era una filosofía materialista, la de Hegel era una filosofía idealista. Para Hegel, el mundo real es la forma exterior y fenoménica. Fenoménica deriva de fenómeno, por si no entienden qué significa. El mundo real es la forma exterior y fenoménica del proceso del pensamiento humano en la idea. ¿Qué está diciendo Hegel con esto? Está diciendo que, bueno, existen un conjunto de ideas, cada uno toma la que mejor le parece, o la que más lo convence, o la que más adhiere, y en base de esas ideas o ideología, luego les da forma exteriormente o como fenómenos en el mundo. Eso es lo que dice Hegel. Entonces, de esta manera Hegel separaba las ideas religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, ideas religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, de sus fundamentos socioeconómicos. Vamos, para Hegel, las ideas religiosas, jurídicas, políticas, la ética o la estética de una sociedad inclusive, no tenía nada que ver con lo económico. Hace una separación. Una cosa es lo económico y otra es lo que piensa la gente. En cambio, para Marx, el mundo de las ideas, entendiendo ideas como ideología o como sistema de ideologías, el mundo de las ideas es el mundo real reflejado por la mente humana y traducido a formas de pensamiento. El sujeto de la historia es el hombre concreto en su mundo social y económico, en el conjunto de las relaciones sociales. Lo que ven ahora resume esta cuestión en Marx. Todas las ideologías, el sistema de ideas, no son autónomas, sino reflejos de la estructura socioeconómica. Otra vez, todas las ideologías. Acá sería todo el sistema de ideas, lo que pensamos, lo que creemos. No son autónomas, sino reflejos de la estructura socioeconómica. Todas las ideologías son superestructurales. Eso se escribe todo junto, superestructurales. Ahora, después voy a explicar la relación estructura-superestructura. Por ahora vayan asimilando los términos. Todas las ideologías son superestructurales. Entonces, la religión, la moral, la filosofía, el derecho, ustedes, que hay una gran mayoría en la comisión de estudiantes de derecho, el derecho, en una palabra, las ideologías no tienen historia o desarrollo propios.
Lo que voy a decir ahora les va a sonar parecido porque lo vimos con Weber. Después lo vamos a recordar. Las ideas no existen ni cambian. Son los hombres quienes cambian. Cuando cambian sus condiciones materiales de vida y existencia, también cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Esto que ahora estamos comparando con Hegel, también vamos a recordar que hicimos una comparación con Weber. Porque para Weber, ¿cuándo se daba un cambio? Para Weber, ¿cuándo se había pasado de la sociedad tradicional a la sociedad moderna industrial? Cuando había habido un cambio en la manera de pensar. Cuando se abandonó la tradición y se empezó a pensar de una manera racional con la doble lógica, ¿se acuerdan? Costos, beneficios, medios afines. O sea que para Weber el cambio estaba impulsado por un cambio en las creencias, en las ideas, en los valores. Por lo tanto, la nueva sociedad moderna industrial era el resultado de una nueva forma de pensar que, según él, estaba caracterizado por la racionalidad. Y el desencantamiento del mundo y todo eso que vimos. En cambio, para Marx, las ideas no existen ni cambian. Lo que hace cambiar son las condiciones materiales de vida y existencia. Presten mucha atención a la frase que voy a citar ahora. Dice Marx, las ideas dominantes en toda época son las ideas de la clase dominante. Otra vez, las ideas dominantes en toda época son las ideas de la clase dominante. Porque esta clase no solo es la propietaria de los medios de producción material, sino también de los medios de producción de la vida intelectual y espiritual en general. ¿No? Repito, porque esa clase, o sea, la clase dominante, no solo es la propietaria de los medios de producción material, o sea, la fábrica, las máquinas, las herramientas que generan los bienes, sino también de los medios de producción de la vida intelectual y espiritual en general. Un diario, por ejemplo. Una agencia de publicidad, por ejemplo. Y si no es el medio, y si no son los dueños directos, influyen sobre esos medios para que se pongan al servicio de su ideología dominante. Bueno, entonces esto nos lleva a considerar otra cuestión relacionada, que es la relación entre la estructura y la superestructura. No tengo cómo graficarlo, pero voy a tratar de explicarlo de una manera que ustedes lo puedan reproducir gráficamente en sus apuntes si es que no lo tienen ya. Para Marx, toda formación económico-social, que es otra forma de llamar a la sociedad, formación económico-social, toda formación económico-social tiene como una suerte de base. A ver, para que se lo representen simbólicamente, cuando Marx explica esto en su texto, lo compara con un edificio. Un edificio tiene sus cimientos, sus bases, sobre eso se levantan los pisos del edificio. Acá la base es la estructura económica. La estructura es la estructura económica. La estructura es la base de producción material. En la estructura está el modo de producción. Y a su vez el modo de producción tiene dos componentes principales, que son las fuerzas productivas, que veníamos nombrando, y las relaciones sociales de producción. Entonces voy otra vez. En la formación económico-social hay una base, es la estructura económica, es el modo de producción, es la base de producción material, y ahí encontramos
las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Sobre esa base, sobre esa estructura, se levanta la superestructura o se asienta la superestructura. ¿Cómo se menciona esta relación? Se suele decir así: la estructura determina la superestructura es un reflejo de la estructura. Parece un trabalenguas otra vez. La estructura determina la superestructura es un reflejo de la estructura. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la superestructura? Bueno, en la superestructura, en términos generales, vamos a encontrar el aparato jurídico, político e ideológico de la sociedad. La superestructura es eso, está representada por el gran aparato jurídico, político e ideológico de la sociedad. Dentro de ese aparato hay un determinado número de instituciones, como por ejemplo, ¿cuáles? El Estado, los partidos políticos, el sistema judicial, el sistema educativo, las familias, las distintas iglesias o credos religiosos, es decir, todo un número determinado de instituciones que forman ese gran aparato, un conjunto jurídico, político, ideológico. Y a su vez, de cada una de estas instituciones emergen, se originan, emanan sus respectivas ideas, ideologías y representaciones. Lo digo otra vez, cada una de estas instituciones origina determinadas ideas, ideologías, representaciones. Los credos religiosos que generan ideologías religiosas, representaciones religiosas, los partidos políticos, ideas políticas, el sistema jurídico, todo lo que tiene que ver con el derecho, la familia, transmitiendo determinados valores a sus hijos, hijas, a su descendencia, el sistema educativo transmitiendo determinados valores a los educandos, e inclusive también la ética y la estética de esa sociedad serán otros tantos reflejos superestructurales de la estructura económica. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a ubicar la frase que les dije antes en ese esquema. ¿Cuál es la tendencia comúnmente a pensar o decir que la clase dominante se ubica en la superestructura? O que la clase dominante es el gobierno de turno. Pues no es así en este pensamiento. En la formación económico-social capitalista, ahora vamos a lo que sería específicamente el capitalismo, la clase dominante está en la estructura. La clase dominante es la que detenta la propiedad privada de los medios de producción. Ahí es donde está la clase dominante. La clase que domina la sociedad capitalista es la clase burguesa capitalista industrial. Entonces volvamos a la frase. Además de ser propietaria de los medios de producción material, es también propietaria de los medios de producción de la vida intelectual y espiritual. Si no es directamente propietaria, influye directa o indirectamente en esos medios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si en la sociedad capitalista la clase dominante es la clase burguesa propietaria, el Estado va a ser burgués, el derecho va a ser burgués, la familia va a transmitir a su descendencia valores burgueses, el sistema educativo va a reproducir los valores burgueses, transmitiéndolos a sus educandos, las ideas filosóficas, la religión va a estar al servicio de esa dominación, las ideas morales van a ser burguesas. Piensen, por ejemplo, el siglo XIX,
No sé si conocen lo que era lo que se llama la época victoriana, la típica moral burguesa, la doble moral burguesa, de virtudes públicas y vicios privados. ¿Mm? Bueno, la ética y la estética también va a ser burguesa. Es decir, que toda esa superestructura va a estar al servicio de la reproducción de las ideas dominantes de la clase dominante que detenta el verdadero poder en esa sociedad, que es el poder económico. Y alguien de ustedes podrá decirme, pero hay un derecho laboral. A los obreros se les concedió con el paso del tiempo licencias por enfermedad, por embarazo, por maternidad, en el caso de las trabajadoras, etc. Sí, son licencias burguesas. Es decir, digamos, el derecho laboral, el derecho del trabajo, que es un derecho protectorio por excelencia, implementó esas leyes burguesas para contener el descontento de la clase trabajadora. Este tipo de leyes, este tipo de reformas vistas desde el pensamiento de Marx son estrictas reformas burguesas. Son, digamos, medidas que la burguesía capitalista, los empresarios, consienten para contener el descontento social. No son medidas de fondo, digamos, no altera la base de reproducción ideológica, no altera, digamos, la base de acumulación. Sí, claro que los obreros han ganado licencias, derechos, conquistas, etc. Pero son, digamos, concesiones burguesas, es un mero reformismo burgués. Entonces, ¿dónde hay que generar el verdadero cambio que modifique de plano la sociedad? No es en la superestructura, es en la estructura económica. El verdadero cambio opera en la estructura económica y no en la superestructura. Son limonas, mendrugos, etc. Me voy a detener aquí. Hoy voy a cerrar la clase aquí. La voy a completar la próxima con lo que queda. Y entonces luego de la próxima clase del miércoles, en los días subsiguientes, puede ser el jueves, el viernes, más seguramente van a estar recibiendo la primera evaluación formativa equivalente al primer parcial. Antes de cerrar, abre un espacio si alguien quiere hacer preguntas, dudas, consultas, comentarios sobre esto que estamos viendo, bienvenidos sean. Bueno. No, entonces, posteriormente a esto, si puede dar más o menos un pantallazo más general. O sea, la próxima clase, no ahora, ¿no? Como para decir, hacemos una especie de resumen de todo lo más importante sobre la materia, que es justamente lo que imagino que va a estar en parcial, ¿no? O sea, porque todo, si agarramos desde el primer día hasta el último, imposible de recordar, ¿no? Pero bueno, o sea, por más que uno ponga la voluntad, dice cuál es la parte más importante de cada uno de los pensadores y demás. Un resumen muy resumido, ¿no? Porque de lo contrario, si no, sería repetir las clases del primer día, ¿no? No, obviamente, claro. Sí, no tengo ningún problema. Sería como una especie de repaso para ponerle atención a aquellos puntos que yo diría no deben descuidar. Obviamente que en una evaluación no se puede poner todo, pero sí, porque no va a dejar un tiempo, no va a haber problema. Vamos a hacer un repaso y yo les voy a decir, miren, tengan particularmente en cuenta digamos, hay como ciertos temas que son claves, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del suicidio en Durkheim, el tema de la alienación en Marx, bueno, pero ustedes también, digamos, si quieren, se pueden elaborar como un punteo de temas o que no les quedó claro, o que hay alguna duda, que no terminaron de comprender, para que justamente, como usted dice,
no sea, digamos, una clase kilométrica de todo lo que ya vimos. Sí. ¿Quién era que quería ver? Yo, profe, tenía una pregunta. Sí, Joaquina. ¿Va a ser a desarrollar el examen o multiple choice? ¿Cómo va a ser? No, olvídense de multiple choice, de verdadero o falso, de todas esas modalidades. En primer lugar, digamos, mi concepción es que no constituya solo una evaluación por la cual el alumno o la alumna que puede quedar aprobado o desaprobado, sino también lo pienso como una instancia de aprendizaje. Considero la evaluación no solo una medición de un conocimiento adquirido, sino también como una instancia de aprendizaje. Entonces, ustedes van a tener un número determinado de actividades donde se van a encontrar quizás ante determinado caso o determinada situación, más de índole práctica, que puede ser real o hipotética, y sobre eso tendrán que aplicar los conocimientos teóricos, las conceptualizaciones aprendidas a lo largo de esta primera parte de la materia. Entonces, por ejemplo, puede suceder que se encuentren con un determinado caso de suicidio, vamos a ir a algo concreto, no tengo problema en decirlo, y tengan entonces que decir a qué tipo de suicidio pertenecería según la clasificación de Durkheim y fundamentar y justificar eso. Ese es un ejemplo bien concreto de algo que pueden tener en la evaluación. Entonces, no es ni multiple choice, ni verdadero o falso. Y una cosa también que quiero comentar, para que traten de no incurrir en eso, es que la resolución de la evaluación debe realizarse de manera intergrupal y no intragrupal. ¿Por qué? Quiero que traten de ser lo más honestos posibles en esto, porque puede suceder que ante una confusión, una duda, diga, che, vos, ustedes, ¿qué pusieron en este punto? Y entonces van y ponen lo mismo. No es de tipo corporativa la resolución de la evaluación, es intergrupal. Por eso también es muy importante que todos los integrantes de los grupos constituidos participen, sobre todo para que el trabajo tenga una coherencia y una lógica interna. La experiencia del año pasado me lleva a considerar que, por ejemplo, ¿qué hicieron? Se distribuyeron los puntos, los ejercicios o las actividades. Y entonces después yo leía eso y no había una coherencia entre la respuesta a un ítem con respecto a la respuesta a otro ítem. Por eso también me parece muy importante que antes que me envíen el trabajo, lo lean todos los integrantes del grupo. Yo no tengo forma de medir quién hizo más, quién hizo menos. Yo voy a recibir un producto terminado y lo voy a evaluar en función del producto terminado. Ahora, ¿qué hizo uno, qué hizo otro? Si uno participó más, otro participó menos, eso yo no lo puedo medir. Por eso digo, sean lo suficientemente honestos como para asumir una responsabilidad dentro del grupo. Frente a lo que alguien, creo que Marcela era, no sé, me preguntaba recién, no es de resolución al mismo tiempo, no lo pueden resolver en unas horas, ni en un día, ni dos. Ustedes van a recibir la evaluación y yo les voy a dar un tiempo determinado, cantidad de días, para que lo trabajen, lo elaboren y después me lo envíen. Porque es muy factible que frente a determinado ítem que tengan que resolver no estén todos de acuerdo. Entonces ahí se puede generar al interior del grupo cierto debate, cierta reflexión y finalmente deberán decidir qué es lo que vuelcan como respuesta. Sí, con el tema de la estructura, ¿qué es esto? No entendí bien. A ver, voy a abrir el chat, esperen un poquito. Algo de la estructura, Mónica, Estefanía.
No sé qué me preguntar. Hola, profe, no sé si me escucha, estaba con los auriculares, perdón. Te escucho. Sí. Con el tema de la estructura, usted dijo que era la clase dominante, ¿no es cierto? Sí. Lo que yo quería saber si... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Y esta clase, o sea, reproduce las ideologías que vendría a ser la superestructura. No, al revés. En la superestructura se reproduce la ideología dominante. Entonces, cuando yo digo que habría que buscar casos concretos, pero cuando yo digo el sistema educativo reproduce los valores burgueses que transmite a los alumnos, eso es reproducir la ideología dominante. Por ejemplo, claro, siglo XIX, la educación estaba puesta al servicio de eso, por ejemplo. También tienen que ser lo suficientemente flexibles como para salir del esquema teórico conceptual y poder aplicarlo a otras cosas. Voy a dar un ejemplo que quizás no les suene muy ejemplificador, valga la redundancia, pero por ejemplo, hace muchos años atrás, décadas, se les prohibía a los alumnos y alumnas escribir con la mano izquierda. Entonces se les ataba el brazo y estaban obligados a escribir con la mano derecha. Bueno, eso puede ser una ideología dominante, basada en algo. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? No le importa. El patriarcalismo también fue una idea dominante. La discriminación de las mujeres ha sido una idea dominante. Que el trabajo de los hombres sea más remunerado que el trabajo de las mujeres también es una ideología dominante. Que las mujeres no sean consideradas con la misma capacidad que un hombre para determinadas tareas es una ideología dominante. O sea, ideologías dominantes podríamos encontrar muchísimas. Muchas de las cuestiones de género pasan por eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, me quedó un poco más claro porque siempre me costaba este tema, la estructura, superestructura. Por eso, digamos, la clase dominante en este esquema es la clase propietaria de los medios de producción, la clase empresaria capitalista industrial, la burguesía. Y toda la superestructura se pone al servicio de la reproducción de eso, con distintos tipos de ideologías. Cuando por ejemplo, sin herir la susceptibilidad de alguien creyente o muy religioso, simplemente como ejemplo didáctico, cuando desde la Iglesia Católica se profesa que el sufrimiento terrenal va a ser recompensado en el otro mundo, por decir así, obteniendo la gracia de Dios, etcétera, etcétera, eso también es una ideología que se pone al servicio de la dominación. O sea, aguantate y bancate todo el sufrimiento, todo el esfuerzo y todo, que después Dios te va a recompensar, o en otro mundo sería la recompensa celestial, ¿no? Hay una justificación del sufrimiento presente en esta vida a partir de una recompensa en otro mundo. Ya la próxima voy a hablar de eso, voy a hablar de la crítica que Marx le hacía a la religión, de la alienación religiosa que sufren las personas. Ok, profe, gracias. La última cosa, ¿tiene algún tipo de extensión cada pregunta? Porque, por ejemplo, en ciencias políticas decían tenía que ser en Times New Roman, interlineado simple, una carilla y media por cada pregunta. O sea, eran más temas de estructura que de otra cosa, ¿no? O sea, bueno, no es un tema. A veces uno puede explicar cosas sintéticamente y a veces uno se extiende y lo que uno hace es nada más que rellenar, ¿no? Bueno, en este sentido,
yo sí, alguna formalidad les voy a poner en cuanto al tipo de letra, interlineado, eso. En cuanto a la extensión, no les pongo un límite, pero sí, por ejemplo, les puedo poner redacten en un breve párrafo, entendiéndose que breve es breve. No es una monografía ni es un trabajo de investigación. O sea que en ese sentido no les voy a acotar un número determinado de renglones, pero sí que sean lo suficientemente considerados que si el ítem o la formulación de la consigna dicen redacten un breve párrafo, sea un breve párrafo. Lo que decía en ciencias políticas era al revés, decía mínimo una carilla y media por cada pregunta, que uno se pasaba escribiendo y el concepto, o sea, era simplemente seguir redactando y dando ejemplos de la misma cosa, ¿no? Justamente eso es lo que quería ver, si lo que quería era algo sintético donde esté toda la idea y se aclare, o lo que quiere es realmente extensión, ¿no? No. Eso depende de cada docente, ¿no? Privilegio la calidad a la cantidad. Lo que sí, ya les digo, respeten la consigna, un breve párrafo, ¿no es cierto? No les pongo un número determinado, no, privilegio la calidad a la cantidad y tienen que utilizar el poder de formular una idea, digamos, que quede clara dentro de un número determinado, dentro de una extensión determinada. Bueno, muchas gracias, que tengan buen fin de semana y nos volveremos a encontrar en la clase del próximo miércoles. Que sigan. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Jorge.